Bien, hoy vamos a hablar acerca de la mirada de la iglesia como una nación. Vamos a tratar de tener todo listo. Amén. Ese es el nombre del tema, la nación de Dios. La nación de Dios. Y bueno, déjenme terminar de hacer. Buenos días a todos, bienvenidos. Amén. Bien, hermanos, creo que así como ha sido para mí una cosa, algo muy importante, y esto es reciente, ¿no? El entender la iglesia como una nación, como la nación de Dios. Creo que esta palabra puede llegar a cambiar toda nuestra perspectiva, toda nuestra idea de la iglesia. Miren, la iglesia en las Escrituras es así mostrada, ¿no? Como ejemplificada por una familia, por la casa de Dios, es ejemplificada como el cuerpo de Cristo, ¿no? Como familia es muy bueno entender que somos la familia de Dios y como familia somos los hijos de Dios, los primogénitos de Dios. Si nosotros entendemos esto, ocurre algo precioso en nuestro corazón. También cuando nosotros vemos la iglesia como un cuerpo, nos vemos como miembros de ese cuerpo, nos vemos cada uno con una función diferente, nos vemos como personas que van a ser edificados por los otros miembros, así nos vemos cuando la iglesia es descrita como un cuerpo. Todas las descripciones de la iglesia presentan facetas de la iglesia. La iglesia es algo tan grande, tan maravilloso, que muchas veces podemos decir, las metáforas, ¿no? Los ejemplos no alcanzan para entender en su totalidad qué es la iglesia. ¿No? La iglesia en realidad es un diseño de Dios. Y ese diseño de Dios tenemos que entenderlo. Y cada vez que lo entendemos más, podemos estar más preparados para hacer pues aquello que Él ha diseñado. Amén. Uno no puede ser lo que no sabe. Por eso en la palabra habla mucho de renovar el entendimiento, de que Dios nos debe mostrar las cosas. Pero la iglesia, como nación, miren, en el 1 de Pedro, en el capítulo 2, del 9 al 10, este es nuestro versículo, son nuestros versículos, podemos decir claves hoy día. Dice, mas vosotros sois, el apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No? Aquí está resaltado con el color amarillo, nación santa. Entonces la iglesia también es llamada nación santa, pero no por ponerle un nombre, sino porque, vamos a ver, es una nación santa, es un pueblo adquirido, pueblo comprado, pueblo apropiado por Dios. Y luego dice en el siguiente versículo que vosotros, dice que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, antes no éramos pueblo, pero desde el momento en que entramos en la iglesia,
ahora somos pueblo. Amén. Dice, ahora sois pueblo de Dios. Somos nación. Hermanos, somos una nación, un pueblo. Y gracias a Dios que Pedro escribió la palabra nación, porque como nación también estamos en la Biblia y en los evangelios descritos con la palabra reino, ¿no? Pero la palabra reino para nosotros en nuestro tiempo es una palabra un poco extraña, ¿no? Nosotros no decimos los reinos de la tierra, decimos las naciones de la tierra. Pero entonces, a veces la palabra reino se ha descontextualizado de nuestra realidad y vemos como algo así, ¿no? Como en los cuentos de hadas. Casi los cuentos se dicen, ¿no? En el reino de no sé qué y así. Pero en nuestras palabras, en nuestro tiempo, la iglesia es una nación. Amén. Es una nación. Una nación que Dios ha diseñado, una nación puesta en medio de todas las naciones de la tierra. Es como que la nación de Dios que está extendida por todas las naciones de la tierra. Un poco parecido al pueblo de los judíos. Ustedes saben que los judíos están en todo el mundo y nacen en todo lado, pero siguen siendo judíos, ¿no? Es como una figura de la iglesia. La iglesia igual, la iglesia está en todo lugar. Amén. Y los nacidos de nuevo de cada nación, allá en el África, en Europa, aquí en Bolivia, somos parte de esta nación. Amén. Es una nación. Y como nación tenemos un gobernante, ¿no? Así como las naciones tienen un presidente, nuestro presidente es Cristo. Es una nación, hermanos, como dice aquí en el versículo anterior, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí dice pueblo de Dios. Dios la ha constituido. Dios ha constituido la iglesia como una nación. Amén. Pero esa nación no es cualquier nación. Es una nación que ha sido hecha por el Creador, por el dueño de todo. Es una nación con poderes máximos. Es una nación constituida por aquel que venció públicamente al que era príncipe de este mundo y ahora ha conquistado esta nación, como dice en Colosenses, aquí está. Aquí 2:15 dice que Él despojó a los principados y a las potestades, o sea, todas las autoridades, porque la palabra principados y potestades habla de autoridades espirituales que gobernaban este mundo y los exhibió públicamente, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Nosotros tenemos somos parte de una nación, como les digo, que ahora gobierna este mundo. No sé si ustedes lo creen, pero Dios gobierna la historia, a pesar de que no gobierna a todos los hombres, porque Dios definió que cada ser humano tenga libre albedrío, tenga libertad de escoger qué va a hacer, qué va a decir, dónde va a ir. Los seres humanos, hermanos, tenemos libertad. Imagínense un Dios tan sabio que Él controla la historia a pesar de que haya millones de voluntades diferentes. Pero la historia, los acontecimientos, Dios los controla. No sabemos cómo lo hace. No creo que haya una supercomputadora en todo el mundo que pueda controlar la historia. Imagínense, ¿no? ¿Cómo puede manejar esta situación? Teniendo ¿cuántos seremos pues? 10 billones de personas, cada uno con una voluntad propia, pero Él es el Señor de la historia. Y la Biblia me dice que Él
incluso pone a los reyes, saca a los reyes. Yo creo, ¿sí o no? No sé si usted lo cree, pero así lo hace. Ahora, ningún rey es perfecto y quizás a veces nosotros no nos gustan los reyes, las autoridades que Él nos pone, pero cada pueblo tiene la autoridad que merece. Amén. Sí. Bien, como reino, como nación, como la nación más poderosa de la tierra, podríamos decir, nosotros tenemos una constitución. ¿Amén? Cada nación tiene una constitución que es un marco legal y nosotros también. Esta constitución esta constitución es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Hermanos, la palabra de Dios no es cualquier libro, o cualquier libro escrito, o cualquier, digamos, como decimos, ¿no? Colección de libros. Los 66 libros de la Escritura conforman la constitución de la nación llamada Iglesia. Amén. Esta constitución, así como nosotros hoy necesitamos conocer la constitución, por lo menos medianamente, para no salirnos de la legalidad, ¿no? También esta constitución que Dios tiene debe conocerse, debe ser conocida por todos los ciudadanos de esta nación, por usted y por mí, por todos. Porque nuestra vida, cuando queremos vivir en legalidad, cuando queremos vivir legalmente, amén, todo depende si nuestras acciones, nuestras palabras, todo lo que hacemos está de acuerdo a la Constitución. Si violamos la Constitución de Bolivia, nos pueden meter a la cárcel. Si nosotros violamos la Constitución boliviana, hermanos, somos ciudadanos al margen, somos marginales. Amén. Y candidatos para estar en la cárcel. Entonces, todas las cosas que nosotros vivimos como ciudadanos de esta nación deben estar enmarcados dentro de esta Constitución. Y si un habitante cualquiera de este país, como aquí, transgrede, entonces esa Constitución, ¿verdad?, que también origina las leyes del país. Ninguna ley que el gobernante hace puede ser contraria a la Constitución. Y esas leyes respaldadas por la Constitución, hermanos, si nosotros las transgredimos, vamos a ser juzgados. Vamos, escuchen esto, a perder nuestros derechos como un ciudadano legal. No sé si usted está empezando a entender aquello que cambió mi vida, cambió mi idea de la iglesia. Amén. Pablo, hermanos, tenía una gran lucha para que aquellas personas a las cuales él ministraba tuvieran conocimiento, tuvieran entendimiento de las cosas de Dios, de la Constitución, podemos decir, ¿no? De las leyes de Dios, de aquello que rige la vida de la nación de Dios. Debería rige en realidad. Por eso dice Pablo, perdón, aquí estoy. A veces no me... Perdón. Aquí está lo que dice Pablo. Pablo dice a los colosenses, porque quiero, dice, que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. ¿Cómo? Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas ¿de qué? De pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. O sea, el conocimiento es algo que necesitamos tener.
Así como un ciudadano debe conocer las leyes de su país para no transgredirlas, así nosotros necesitamos el conocimiento, el pleno entendimiento, ¿no? Porque dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros. Entre más conocemos a Cristo, más conoceremos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría y el conocimiento son tesoros invaluables. Y dice, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Atiéndanme mucho, atiéndanme, es muy importante esta palabra, porque hay quienes pretenden engañarnos con palabras persuasivas. ¿Qué es una palabra persuasiva? Es una palabra que nos convence, ¿no? Y hay personas que saben decir bien las cosas y nosotros nos hacen ver las cosas como si fueran verdad, no siendo verdad. Porque esta Constitución, así como la Constitución que tenemos nosotros, hermanos, requiere de personas conocedoras, constitucionalistas. Necesitamos ser constitucionalistas. ¿Qué era un constitucionalista? ¿Se acuerdan que tuvimos la Constitución? Un hombre experto, un hombre entendido en lo que es la Constitución. Pero si nosotros escuchamos a una persona que no es entendido o que quiere engañar, esa persona va a darnos una mala interpretación de la Constitución. Amén. Él estaba diciendo, yo quiero que ustedes estén con el conocimiento pleno, porque ese conocimiento es un tesoro de sabiduría. Y digo esto, y dice él, recuerden cómo empezó el capítulo 2, yo sostengo una gran lucha por ustedes. Él sostenía una gran lucha espiritual para que los hermanos conozcan. Porque al conocer esos tesoros, hermanos, ¿no? Esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos, eso nos harían libres de los engaños con palabras persuasivas. Amén. El Señor quiere, porque hay engañadores. Desde el tiempo de Pablo, miren lo que le dice a Timoteo en su primera carta, después de saludar, lo primero que le dice a Timoteo, que era el encargado, era como el apóstol que quedó, ¿no?, en Éfeso, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿no? Diferente enseñanza, distinta de la enseñanza de la Biblia. Amén. Distinta de la enseñanza de lo que es para nosotros nuestra Constitución. Que ni presten atención, dice, a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Hermano, la Biblia no es para discutir. La Biblia no es para tener discordias entre nosotros. Es la constitución de la nación que somos nosotros, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Y en otras palabras, como les decía al comienzo, el reino de Dios. Amén. Solo que estamos sustituyendo el término reino, que es un término no muy usado ahora, o el término nación. Es lo mismo, pero en aquel tiempo se llamaba reino y ahora se llama nación. Y esta constitución de la nación es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Pablo estaba viendo que había muchos problemas. Había gente que estaba malinterpretando. ¿Y qué pasa cuando yo no interpreto bien las leyes? Transgredo las leyes y me convierto, como hemos dicho, en un transgresor de la ley. Cuando transgredo la Constitución, me convierto en un ser marginal, pierdo mis derechos de ciudadano. ¿Me entiende, hermano? O sea, no sé si lo ve, pero es
esto es así. Hasta aquí hemos estado viviendo como que, hasta que no entiendo esto, yo he estado viviendo y he visto a los hermanos viviendo muy livianamente, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? No, pues es venir los domingos al culto y cantar bonitas alabanzas, escuchar un mensaje, a ver qué de nuevo nos trae el pastor. Pero hermanos, somos una nación poderosa en medio de las naciones de la tierra, con autoridad. Recuerden que Jesucristo despojó a los principados y a las autoridades, les quitó la autoridad que Adán había perdido. Y como vamos a ver más adelante, después de la cruz, ya habiendo resucitado, les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan. O sea, Dios nos ha constituido como su nación. Y ahora esta nación de Dios está en medio de las naciones de la tierra. Esta nación de Dios tiene autoridad. Amén. Ahora esa autoridad que tenemos como ciudadanos de esta nación es real si estamos legales, podemos decir, dentro de esta nación. Si estamos bajo la constitución de esta nación. Si no estamos al margen. ¿Me entiende, mi hermano? O sea, una persona que, por ejemplo, viola la Constitución, comete un delito, ya no está legal. Lo meten a la cárcel, perdió sus derechos de andar en este país, de libre tránsito, ¿no? O sea, ya deja podemos decir, de disfrutar de los derechos de un ciudadano de esta nación. Y recuerden que la constitución de nuestra nación es la palabra de Dios. Cuando nosotros transgredimos la palabra de Dios, estamos en esa misma situación. Somos ciudadanos. Pero si estamos en una vida de transgresión, perdemos nuestros derechos. La iglesia necesita tomar conciencia de la importancia que tiene, las facultades que tiene, la autoridad que emana de esta iglesia. La autoridad que usted y yo necesitamos usar para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. ¿Me entiende? Estamos, hermanos. Está transformando su entendimiento. Entonces, esta constitución que es la Biblia, la palabra de Dios, debe ser interpretada con gran exactitud. Por eso dicen los 3 primeros versículos, yo sostengo una gran lucha para que ustedes renueven, para que ustedes tengan entendimiento. Porque este entendimiento son los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque mientras nosotros estamos en esta nación, respetando la constitución de esta nación, somos ciudadanos con plenos derechos. Y recuerden que Jesús les dijo, toda potestad me es dada. Ahora vayan. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Mucho del problema de la iglesia. Así como, hermanos, así como una constitución, las leyes de las naciones requieren de abogados constitucionalistas profesionales en la interpretación de la Constitución, la interpretación de las leyes de un país. Amén. La palabra de Dios no puede ser interpretada alegremente. La Constitución de Dios debe ser interpretada, podemos decir, profesionalmente. Dios nos ha dejado en esta tierra. Y ahora vamos a ver algunas herramientas que Dios ha dejado en esta tierra para que nosotros podamos
llegar a interpretar la Constitución para mantenernos dentro de la Constitución y no violar la Constitución. Hay varias herramientas, entre comillas herramientas, ¿no?, que Dios nos ha dejado para que nosotros nos mantengamos en la legalidad sin transgredir la Constitución del pueblo de Dios, de este nuestro pueblo. Ahora, llegando a este punto de legalidad, quiero simplemente decirles, legalidad no es lo mismo que legalismo. ¿Amén? Dios es un Dios legal. ¿Cómo podría ser el juez de toda la tierra un Dios que no es legal? ¿Amén? ¿Cómo sería Dios el juez de toda la tierra si no fuera legal? ¿Amén? Dios es justo, su justicia, su legalidad es ¿cómo dice? Es el sostén de su trono, algo así. Su justicia, porque Dios es justo. Amén. Él es absolutamente justo, absolutamente legal. Y legalismo es más bien precisamente cuando nosotros malinterpretamos la Constitución y nos hacemos leyes que nos parecen, ¿no? Le quitamos valor a ciertas cosas muy importantes, sobrevaloramos otras cosas no tan importantes, como por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos, y bueno, hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, los fariseos. En Mateo 23, Pablo les dice esto: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, ¿no? Diezmaban hasta el último comino que tenían, ¿no? Habían 10 cominos y ¡pah! Apartaban uno. Eran tan pulcros en eso, pero dice, ¿cuál es el problema? Y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, el legalismo sobrevalora lo que no tiene valor o lo que tiene poco valor, porque no es que no tiene valor, porque dice que también no debemos dejar de hacer aquello. Pero, ¿qué es lo más importante? La misericordia, la justicia y la fe. En Colosenses 2:16, ¿no? Estábamos viendo cómo Pablo en el capítulo 2, él dice que estaba luchando para que ellos se mantengan en el conocimiento de la verdad y ¿para qué era? Para que nadie los engañe. Recuerdan, ¿verdad? Al comienzo, para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y llegando al versículo 16, por ejemplo, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Estas cosas que a veces tanto nos han arruinado, ¿no? Antes tanto, que no comas, que no bebas, que no toques. O sea, que si el día de reposo es domingo o es sábado. Amén. O sea, en tantos líos se ha metido la cristiandad, que si para ir al culto tienes que tener velo, que no hay que ponerse pantalones, que los predicadores no tienen que estar con barba. O sea, cuántas cosas se han inventado. Eso es legalismo. Amén. Eso es legalismo. Eso es algo que no está en la Constitución de Dios. Recuerden, estamos queriendo ver la diferencia entre legalismo y legalidad. La legalidad es estar dentro de esa Constitución interpretada cabalmente. Amén. Porque todo, aquí dice, ¿no? Estas cosas, comida y bebida. En el antiguo pacto no se podía comer cualquier cosa. ¿Sí o no? Pero en el nuevo pacto Jesús vino a hacer limpios todos los alimentos. Amén. O sea, un hombre, un predicador, uno que enseña, que no entiende estas cosas, empieza a meter legalismo y no legalidad.
Amén. Por ejemplo, nosotros, si nos vamos con estos mandamientos de comida del Antiguo Testamento, no comeríamos chancho. A mí que tanto me gusta un lechoncito, muchos domingos me encanta, pero Jesús hizo limpios todos los alimentos. Amén. O sea, no se trata de estas cosas, porque esas cosas, dice, era sombra de lo que había de venir. Amén. Era una sombra, era un tipo. Lo que en el Antiguo Testamento era la comida, para nosotros hoy es lo que aprendemos, lo que viene a nuestro interior. Lo que antes venía al estómago, por eso dice Jesús, todo lo que comemos se va a la letrina, viene al estómago y se va a la letrina, no nos contamina. Pero es una sombra ¿de qué? De cosas que nosotros, que entran a nuestra vida por nuestro oído, por nuestros ojos. Amén. Eso sí contamina. Pero no nos vamos a ir con la sombra, sino vamos a interpretar, un buen intérprete de la constitución de esta nación, de Dios, sabe qué es y qué no es. Es un buen estudioso de estas cosas. Amén. Hermano, esto va para mí y para todos nosotros, los predicadores. Los legalistas elevan a nivel de ley de la nación cosas que son de la tradición, todas cosas que no tienen respaldo de la Constitución. Bien, una vez aclarada la diferencia entre legalismo y legalidad, ahora vamos a ver algunos elementos que Dios nos ha dado para poder entender esta Constitución. Amén. Número 1, aquí lo tengo escrito, es la Biblia misma. Amén. Que creo que no sé, ¿cuántos de ustedes tienen una copia de la Constitución boliviana en su casa? ¿Alguien, no? Creo que nadie, ¿no? Pero todos, así, el hermano Jesús tiene. Pero todos los demás tenemos una copia de la Constitución de nuestra nación, la Biblia. ¿Sí o no? Esa Biblia a la cual todos tenemos acceso, la tenemos todos. ¿Sí o no? Segundo, todos los nacidos del Señor, nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, tenemos al autor de la Constitución, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. O sea, tenemos la Constitución escrita y si tenemos alguna duda, ¿quién sabe mejor? El objetivo de los mandamientos, el objetivo de las leyes, sino aquel que la escribió. Amén. Dios usó hombres, sabemos, usó muchos hombres para escribir la Biblia, los 66 libros, en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones, etc. Pero el autor verdadero de la Biblia es Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, ¿no ve? Y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, no solo tenemos la Biblia, tenemos al autor. Ahora, la verdad que nosotros, no todos tenemos la estatura que nos permiten escuchar claramente al autor de esta escritura. ¿Sí o no? Hay algunos que todavía dicen, no sé, hablan ustedes de escuchar a Dios, de oír a Dios, pero yo nunca, no sé, ¿no? Bueno, en realidad el escuchar a Dios y el entender las cosas espirituales depende de nuestra madurez. Pero nosotros no solamente tenemos la escritura aquí, tenemos al autor, y según ese nuevo pacto en el cual hemos entrado, dice que Él escribiría sus leyes en nuestros corazones. Miren, Hebreos 8 dice cómo Él anula el pacto que tenía con Israel. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, les dice. Pues recuerden la carta a los Hebreos,
es la carta a cristianos ex judíos que se habían convertido al cristianismo, ¿no? Y que estaban presionados por todo lado por los judíos mismos a regresar a la ley. Él dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Verdad? Sus padres que salieron de Egipto, pues eran judíos, ¿verdad? Porque ellos, dice, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El Señor anuló el pacto con Israel. Amén. Si usted no ha leído el libro de Hebreos, no sabe esto. Versículo siguiente, 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. El pacto antiguo, él se desentendió porque ellos no permanecieron en ese pacto. Entonces dice, yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos serán por nación, amén, por su pueblo. Tenemos las leyes escritas en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero lamentablemente, como hemos dicho, no todos han crecido. No todos pueden oír estas leyes, pueden ver estas leyes en su corazón. Porque si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la nueva naturaleza, hemos nacido del Espíritu, están ahí las leyes. Amén. Por eso tenemos, a veces esas leyes no están así literales, pero cuando hay algo malo, sentimos, ¿no ven? En nuestro interior. No, eso está mal. Son sus leyes que están ahí. ¿Amén? Pero muchas veces esas leyes no están claras. Entonces, aquí dice, este es el pacto que haré. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Hay mucha gente que dice, claro, pastor, pero está diciendo que este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Y dónde estamos nosotros? O sea, no es con nosotros. Podría decir eso, ¿no ve? Es que estoy tratando de ser lo más legal con ustedes, porque esto que estamos hablando se trata de legalidad. Ahora quiero que veamos en Efesios cómo Dios dice que de ambos pueblos, los judíos y los gentiles y los no judíos, de ambos pueblos hizo uno solo, que fue llamada la iglesia, lo que hoy estamos tratando, la nación de Dios. Dice en Efesios 2:12, lea conmigo esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿A quiénes les está hablando aquí Pablo? Por eso, un constitucionalista, uno estudioso de la Biblia, sabe a quién está hablándole Pablo. No le está hablando a los judíos, le está hablando a los gentiles. Amén. ¿Y cómo sabemos eso? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos de Israel. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son ciudadanos de Israel. Los que no son israelitas. Y ajenos a los pactos de la promesa. El pacto que hizo Jesús con Moisés después de salir de Egipto en el monte Sinaí es para Israel. Amén. Los que no son israelitas no estábamos metidos en ese pacto. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Cada uno tenía sus dioses, montón de cosas que había los que no eran israelitas. Pero dice, escuchen esto, ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Ya no estamos ajenos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Dios no vino solo para salvar a los judíos, vino para salvar a los judíos y a los no judíos, a todos. Y ahora de ambos pueblos hizo uno.
esta nación santa llamada la iglesia. Derribando la pared intermedia de separación, esta es una descripción de una pared que había en el templo. Recuerda que había el patio de los gentiles. Un gentil no podía entrar. O sea, por más que sea un prosélito, por más que sea un convertido al judaísmo, si no descendía de Israel, solo podía entrar hasta el patio de los gentiles, que era el patio más apartado del templo. Y había el patio que estaba rodeando el templo, era el patio de los hombres de Israel. Y entre esos dos patios había una pared. Esta pared, dice, Dios la separó. Y después, cuando murió en la cruz, el velo se rasgó. Amén. Bueno, aboliendo, dice, en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, aboliéndolos en su carne. ¿Me entiende, hermano? Es la Biblia, es nuestra constitución. Los mandamientos los abolió en su carne para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Por tanto, este nuevo pacto, donde Él pone sus leyes en el corazón y en la mente las escribe, es un nuevo pacto también con nosotros. Amén. O sea, no se preocupe que usted tiene esa ley en su corazón. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Cuerpo, recuerden, es otra imagen de la iglesia. Ahora somos del mismo cuerpo, judíos y gentiles, solo que tenemos que tener fe. Amén. Matando en ella las enemistades. Ya no son nuestros enemigos. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. ¿Está bien? Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Amén. Así como en el libro de los Hechos, el Espíritu en Pentecostés se derramó con todos los judíos en Jerusalén cuando estaban en la fiesta de la Pascua. Después, por ejemplo, se derramó en la casa de Cornelio, el centurión romano, a todos los gentiles que estaban con él en su casa. Entonces, por ese mismo Espíritu, todos tenemos una misma entrada al Padre. No los veo muy alegres. Así que ya no sois, amén, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. O sea, ese pacto que hemos visto antes con la casa de Israel, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá, ese nuevo pacto no es solamente con la casa de Israel, es con todos. Amén. Eso quiero decirles porque hay gente que dice que el nuevo pacto es con ellos. Y sí es con ellos, pero también con nosotros. Amén. Y es con ellos, no con todo el pueblo de Israel. Es con todo el pueblo de Israel que recibió el Espíritu. Porque solo con el Espíritu entramos a esta nación santa. Esa nación entre las naciones. Esa nación con toda potestad. Amén. Ahora, hermanos, como decimos, no todos pueden discernir, descifrar exactamente la Constitución, aquella ley puesta en sus corazones. Muchos son niños todavía, muchos de los cristianos andan en la carne, muchos están en el proceso de madurez y su oído no está debidamente afinado, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide escuchar la voz de Dios? No es una cuestión intelectual, es una cuestión de crecimiento en Cristo. Es una cuestión de madurez. Amén. Por eso Pablo dice que yo lucho para que todos llevarlos a la madurez, a la plena estatura de un varón perfecto, a un varón desarrollado, a un varón maduro. Porque dice, como dice en Corintios, en 2:6, sin embargo, dice, hablamos sabiduría. ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez.
Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Una sabiduría mayor, la sabiduría de la constitución de Dios, de la palabra de Dios. Pero ahí mismo en Corintios, en el capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A ustedes no les puedo hablar de la Constitución, no les puedo enseñar todavía. Están con leche. Después dice, les di a beber leche y no alimento sólido, porque son carnales, porque se han quedado en una estatura de niños. ¿Está bien, hermanos? ¿Estamos? Por favor, si no, dígame, ¿qué quiere decir esto, pastor? Amén. Para ello, entonces, hermanos, para las personas que todavía estamos en yo creo que escucho la voz de Dios, pero muchas veces no la escucho claramente. Y no la escucho con estos oídos, ¿verdad? Aquí en mi corazón hay un sentir. Y eso yo lo veo que es la voz de Dios. Muchos de nosotros lo escuchamos así. Bueno, gloria a Dios por los que en su oído lo escuchan. Amén. Él se revela de muchas maneras, ¿no? En la Biblia Él habló, también habló por sueños, por visiones. Hay muchas maneras en que Dios habla. Pero normalmente Él habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Amén. Y normalmente esas leyes que Él ha puesto ahí, cuando nosotros hemos madurado, las entendemos. Estamos conscientes. A no ser que lo que ha pasado por siglos, hermanos, tristemente la iglesia por siglos se ha mantenido en un estado de ilegalidad. Por eso el mundo no ha sido impactado debidamente por la iglesia. Son siglos, son más de 18 siglos. Después del segundo siglo, la iglesia nunca más ha impactado el mundo como la iglesia primera. La iglesia primera ha impactado al imperio romano de una manera tan gloriosa. Pero hoy en día se están levantando hombres y mujeres entendidos en la palabra. Hombres y mujeres que le han dedicado su corazón. Hombres y mujeres que Dios está constituyendo, como lo dice en Efesios. Amén. Él constituyó los 5 ministerios. Tristemente, Satanás se ha encargado de desacreditar a los 5 ministerios, ¿no? Hay verdaderos apóstoles, pero han entrado falsos apóstoles. Hay verdaderos maestros, en la Biblia habla de que han entrado a veces falsos maestros. Verdaderos profetas, falsos profetas. Usted ha leído la Biblia. Verdaderos pastores, falsos pastores, todo en su método es falsificar lo verdadero. Y lo que hacemos nosotros los seres humanos, amados hermanos, es cuando vemos algo falso, desechamos todo. No, yo no creo en los profetas. ¿Hay cuánta gente hay que dice así? No creo en los profetas, no creo en los apóstoles. Todo el mundo se pone su nombrecito de apóstol para que lo llamen apóstol. Lo falso ha venido a desacreditar lo verdadero, pero eso no quiere decir que no existe lo verdadero y que no se necesite lo verdadero. Porque necesitamos, hermano, para entender esta constitución de nuestra nación, a verdaderos hombres constitucionalistas, hombres que son expertos en la Constitución, expertos en la palabra de Dios, que enseñen al pueblo. Desde antes, aún la propia ley de Moisés requería. Esdras, ¿no? El sacerdote Esdras estuvo todo un día enseñando la palabra de Dios y poniendo sentido a cada palabra que se decía. No era suficiente con leer, él estuvo todo el día y el pueblo estaba atento. Qué unción de ese hombre, ¿no? Amén. Entonces, la cuarta cosa que Dios, recuerden cuáles eran aquellas cosas que ha dejado para que nosotros vivamos en la legalidad de la palabra de Dios, de la constitución de nuestra nación. Primero, la misma palabra. Segundo, al Espíritu Santo. Tercero, puso esa ley en nuestros corazones. Y cuarto,
nos dejó a los ministros, a los apóstoles, maestros, profetas, pastores, evangelistas, los cuales, amados hermanos, de los cuales yo soy uno de ellos, los cuales debemos constituirnos en expertos constitucionalistas. Amén. Nosotros tenemos las 3 primeras herramientas, más tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Amén? Por lo menos, como yo, ¿no? Hay algunos pastores que no han sido llamados a tiempo completo, amén. Pero yo sí. O sea, yo he tenido mi vida para ocuparme de eso. Si yo hubiera seguido mi profesión, hubiera sido un experto ingeniero químico. Quizás cuántas fábricas hubiera construido. Yo me dedicaba, mi primer trabajo fue eso. Hijos por ahí, ¿no? Dios sabe. Amén, no, pero hermanos, ese es nuestro trabajo. Amén. Ser expertos. Porque, ¿qué pasa cuando yo no predico una palabra verdadera? Hago que los oyentes queden como ciudadanos ilegales. Y Dios no ha podido traer su autoridad a esta tierra porque se ha descuidado la predicación de la palabra. Se ha descuidado la exactitud en la interpretación de la constitución de nuestra nación, de la iglesia. Amén. El conocer, miren hermanos, nosotros por eso hemos quedado en esta idea así tan intrascendente de que iglesia es un lugar donde nos reunimos los domingos, donde venimos a escuchar palabras, a cantar canciones, nada más. Pero sabe que nosotros tenemos autoridad. Este martes, con aquellas personas que vinieron aquí a la oración, Ana Miriam, yo le dije, aquí no solamente le estamos pidiendo nosotros por nuestras necesidades, nosotros estamos trabajando para Dios. Nuestras oraciones, cuando andamos en la legalidad, tienen poder, el poder máximo en esta tierra. Hermanos, nosotros, al entrar en la legalidad del reino de Dios, es distinta nuestra visión de la iglesia, es distinta nuestra visión de nosotros mismos. Hay un poder muy grande emanado porque esta nación, el gobernante de esta nación, Cristo, venció a los principados y a las potestades. Y toda potestad, toda autoridad le fue dada. Y Dios devolvió esta autoridad a sus hijos. Porque inicialmente la había dado ¿a quién? A Adán y Eva. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Génesis 1, 26, 28. Amén. Entonces nuestro concepto de iglesia tiene que cambiar. Es diferente. Ahora tenemos que saber que entrando en la legalidad somos miembros de esta nación y Dios nos va a usar. El reino de Dios, todas esas enseñanzas del reino de Dios, la palabra reino, cámbiale por nación de Dios. ¿Qué es entrar al reino de Dios? Es, escuche, constituirnos como un ciudadano legal de su nación. Un ciudadano legal de la nación hecha por Dios. Eso es, entre comillas, en el lenguaje de Jesucristo, entrar al reino de Dios. Constituirnos ciudadanos legales de este reino. Amén. Así que ya no es más solamente venir domingos a cantar y a escuchar alguna palabra bonita y mejorar mi vida. No, somos ciudadanos. Y tenemos misiones poderosas en esta tierra. Amén.
Dios, hermanos, ha legislado todas las cosas. Aún la iglesia local está ahí en esa constitución. Por ejemplo, dice en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores. Amén. Obviamente también está, ¿cómo les puedo decir? También está normado, sí, como norma, como ley, la acción de los pastores. Nuestra autoridad como pastores no es absoluta, amén. Tiene que entrar en el marco de la Constitución. Tristemente, ha habido pastores que han abusado de su autoridad. Amén. Han abusado de su autoridad. Han hecho abuso de ella en beneficio propio. Pero otros como yo hemos casi delegado nuestra autoridad. Y bueno, miren, la autoridad civil de Bolivia, nuestras autoridades, tienen un poder coercitivo. ¿Saben lo que es el poder coercitivo? ¿Amén? Sí, la policía es el poder coercitivo. ¿Amén? Si alguien entra fuera de la legalidad, la policía viene, lo lleva a la cárcel y luego el sistema de justicia, ¿no? Son el poder coercitivo y lo meten en la cárcel al que viola la Constitución. En el reino de Dios nosotros no somos el poder coercitivo. En el reino de Dios, Dios es el poder coercitivo. Por eso muchas veces no sabemos por qué nos llegan ciertas cosas. ¿Por qué me llegó esto? No vemos a nadie, pero Dios está actuando. Dios es la policía. Bueno, Dios directamente no usa, muchas veces usa al mismo Satanás como la policía para llevar a algunos a la cárcel. Algunos que han transgredido la constitución de Dios. Dios es justo, hermanos. No porque tú seas su hijo, Él hace acepción de personas. En cuanto a la justicia, Dios es totalmente justo, totalmente legal. Amén. No es el papito, hay que no, pues como es mi hijito, a él no lo voy a castigar. No, Dios, ¡fum! Es más, dice que la justicia empieza por casa. El juicio empieza por casa. Imagínense cómo nosotros podemos ejercer autoridad sobre este mundo si no estamos bajo la autoridad de la Constitución de Dios. ¿No? ¿Entiende? ¿Cómo yo como ciudadano del reino voy a ejercer una autoridad que Dios me da, estando yo en estado de transgresión? Al primero que le va a caer la justicia es a mí. Yo quiero que todos entendamos, amados hermanos, la posición que tenemos como iglesia, como la nación de Dios. Porque este entendimiento por 18 siglos ha estado prácticamente vedado, prácticamente la iglesia no conocía eso. Por eso hemos llegado al estado de ¿qué son las iglesias ahora? Como les decía. Amén. Ha normado tantas cosas. La familia. Amén. La familia. En la familia hay un orden de autoridad. Dice la Biblia en Efesios 5:23 que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Amén. Por lo demás, dice al final, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ley, legalidad. Yo debo amar a mi mujer como a sí mismo. Soy su cabeza, pero la debo amar. Algunos han violado totalmente eso, ¿no? Se han aprovechado de su mujer. Claro, yo soy la cabeza, que me sirva. Aquí dice como cabeza, ámala como a ti mismo. Lo que quieras para ti, quieres para ella.
Es más, prefiérela a ella. Amén. Y la mujer respete a su marido. Amén, hermanos. O sea, ¿se acuerdan de hace un tiempo? Yo estuve con 18 domingos hablando de un tema que se llama el reino de los cielos. ¿Sabe qué? Esas enseñanzas, si no haces esto, no entrarás al reino de los cielos. Si no te haces como niño, no entrarás al reino de los cielos. ¿Sí? O sea, todas esas cosas son parte de la constitución de esta nación llamada iglesia. Y todas aquellas nosotros necesitamos cumplirlas para tener la autoridad y para hacer la labor de Dios en esta tierra. Esa labor terminará un día, dice la Biblia, cuando Cristo ponga a todos, cuando la iglesia ponga, escuche, todos los enemigos de Dios bajo sus pies. Amén. Todos sus enemigos, todos los enemigos del bien, todos los enemigos de la justicia, la iglesia los va a poner bajo sus pies. Una iglesia que está en legalidad, una iglesia que vive. Porque, o sea, no podemos ser ilegales para hacer justicia, ¿no? No podemos ser injustos que hacen justicia. Seríamos como los corruptos, igual que tienen el poder para hacer justicia, pero ni ellos mismos entran en la justicia. Amén. Hermanos, esto es la iglesia. En este lugar estamos. Esto es lo maravilloso, donde nosotros ahora estamos, en esta nación, habitamos en esta nación. La nación es una nación sobre todas las naciones de la tierra, investida de autoridad para hacer cumplir los decretos del gobernante supremo. Dios, el creador, el dueño de la tierra. Amén. Él es el dueño, amados hermanos, de la historia. Él es el dueño del mundo. Él es el que maneja los hilos de la historia. Y respeta el libre albedrío de todo el mundo. Pero si alguien llega, como su iglesia, su cuerpo, a someterse a su voluntad, esa persona va a ser usada con mucho poder para el bien de esta humanidad. ¿Sabe qué? Hay una razón noble, más noble, de vivir hoy en día que la que a veces nosotros hemos planeado para nosotros mismos. Y es ser instrumentos de Dios, ser ciudadanos de este reino. Amén. Él nos va a conducir a planes maravillosos. Él dice, porque mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dice Dios en Isaías. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios tiene caminos maravillosos para nosotros. Pero necesitamos aprender a vivir en la legalidad de esta nación de Dios. Amén. En la legalidad de esta nación de Dios. Amén. Tenemos que vivir, ya estoy terminando, bajo la constitución de la nación. En esa constitución se regula nuestra propia autoridad, empezando de los pastores, empezando de los ministros, la familia, aún en el trabajo. En todo lugar hay autoridad y en todo lugar todo debe entrar en lo que respecta a nosotros bajo la constitución de Dios. En esta constitución están nuestros derechos y nuestros deberes. Allí se nos informa la herencia que nosotros debemos administrar. Amén. Ahí se nos dice que somos herederos, no hijos, no esclavos. Pero dice, el heredero
Cuando es niño, no dice, a ver, que se lo voy a ver. Pero también digo, dice Pablo a los Gálatas, entre tanto que el heredero es niño, ¿qué? En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Amén. Aunque tú seas ciudadano de esta nación, si vas a quedarte en tu inmadurez, en tu niñez espiritual, eres como un esclavo, dice. Aunque eres ciudadano, aunque es señor de todo, pero por su niñez, por su inmadurez, por su carnalidad, diríamos nosotros, porque no es lo mismo ser carnal que ser niño, aunque ambos son carnales, ¿no? Pero el niño tiene una carnalidad normal. ¿Amén? Todos empezamos en la iglesia como niños, como carnales. Pero ya el carnal es alguien que está sentado en la iglesia años de años y sigue niño. Eso es más grave. Eso es grave. Lo otro es normal. Ese niño tiene que crecer. Usted debe congregarse en un lugar donde debe crecer. Donde le enseñan esta constitución maravillosa que es la palabra de Dios. Con profesionalismo. Con la guianza del autor de la Constitución, el Espíritu Santo. Amén. Y yo se lo digo esto no porque yo soy perfecto. Estamos también, aún los ministros, en proceso. Pero debe haber este trabajo, esta intención, este deseo. Amén. Por eso no podemos quedarnos como niños espirituales. Por eso nosotros tenemos que crecer. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, el capítulo del amor, habla de que nosotros debemos aprender a amar, debemos ser gente que ama. Y dice en el penúltimo versículo, dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Debemos de constituirnos en personas maduras en Cristo, porque si no, nos convertiremos en esclavos. O sea, no nos convertimos en esclavos, pero no tenemos ninguna diferencia. No administramos nada. No administramos la herencia de Dios, no administramos la autoridad de Dios cuando somos niños. Necesitamos crecer. Aquí dice así que ya no eres esclavo, ya estamos en la nación de Dios. Aquí estamos en la familia, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Pero si eres niño, no importa que seas hijo, en nada difieres del esclavo, porque eres niño. Amén. Aleluya. También esta verdad implica que nosotros los ministros no podemos ser intérpretes casuales de la constitución de la nación de Dios, la palabra. Debemos ser constitucionalistas, expertos. Tenemos que dejar, toda la iglesia tiene que dejar la forma descuidada, fuera de contexto, sin tener al Espíritu, sin tener al autor de ella, sin escucharlo a la hora de enseñar la palabra de Dios. Estamos en un tiempo en que hay una generación que se está levantando de constitucionalistas que están haciendo volver a la iglesia a la legalidad y por tanto a la autoridad. Amén. De hombres y mujeres que viven en legalidad. Recuerda, no legalismo, legalidad. Amén. Hay tantas implicaciones que vienen de ser un ciudadano legal del reino de Dios. No hay tiempo, no lo vamos a ver ahora. Como les digo, creo que fueron 18 horas de predicación para hablar
de lo que significa entrar al reino de Dios, que en estas palabras significa vivir bajo la legalidad de la constitución del país de Dios, ¿verdad? De la nación de Dios. Está llena la palabra de estas cosas. Vamos a orar. Amén. Oremos y oremos con esa esperanza, oremos con ese anhelo, hermanos, de constituirnos en verdaderos ciudadanos de este reino, en constituirnos en personas que llevan la autoridad de Cristo a todos los niveles de esta sociedad. Solo los hijos maduros impactarán la sociedad con el bien, con la justicia. Solo esos hijos maduros. Los demás, como niños, no tienen derecho de administrar esa autoridad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa, Señor, que viene a mostrarnos quiénes somos. ¿Qué está, Señor, delante de nosotros? ¿Qué has puesto tú para vivir, para administrar? Queremos ser buenos administradores de la herencia. No queremos estar sin poder, sin ninguna cosa, como gente marginal, como iglesia que se oculta y que se está haciendo la pobre. Dios amado, ayúdanos a entender. Ayúdanos. Sé que vivir bajo esta constitución, cuando tú gobiernas en nuestras vidas, es fácil. Cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, cuando aprendemos a hacer que tu Espíritu hable fuerte dentro de nosotros, cuando somos gente de oración, gente de escucharte, cuando vivimos, Señor, en esa obediencia, en ese deseo de obediencia a tu palabra, cuando la valoramos, cuando la consideramos seriamente, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a vivir en esto. Ayúdame y ayúdanos a todos los que somos tus ministros, llamados, constituidos por ti, para predicar en las iglesias, que a veces la gente tanto menosprecia, Señor. Ayúdanos a ser exactos, a ser verdaderos constituyentes, a verdaderos hombres que llevan a los ciudadanos de tu nación a vivir su vida en la legalidad. Gracias porque la sangre de Cristo, Señor, nos mete nuevamente en la legalidad, aunque nosotros a veces salimos de la legalidad, transgredimos. Gracias porque tú sabías que no somos perfectos, pero tú sabías cómo perfeccionarnos. Tu gracia nos está llevando a la perfección. Tu gracia nos está dando, Señor, todas las herramientas para vivir dentro de esta maravillosa constitución de tu reino. Te agradecemos, amado Dios, y encomendamos nuestras vidas. Encomendamos tu iglesia en el mundo. Que empiece a brillar, Señor. Tú has dicho, somos la luz del mundo. Que esa luz no esté escondida bajo la marginalidad, bajo la ilegalidad, bajo la niñez, bajo la carnalidad, que no permite que el mundo la vea, esa luz que somos, no que queremos ser, que ya somos, pero que está debajo de ese almud grandote de carnalidad que vivimos a veces los tuyos, Padre. Gracias por ser nuestro gobernante supremo, nuestro Dios, nuestro Señor. Y gracias porque por medio de tu gracia, tú haces alcanzable a todos los ciudadanos de tu nación. Es fácil, se puede.
no porque somos hábiles, sino porque tu gracia es grande, tu gracia es maravillosa y tu gracia la tenemos al alcance, la tiene al alcance, Señor. Todo ciudadano de este mundo está para cualquiera de nosotros. Solo que tenemos que decidirnos. La queremos, Señor. En esta mañana reafirmamos nuestra decisión. Queremos vivir en esa legalidad. Queremos ser aquellos que administran la herencia y que administran, Señor, bien esa herencia. Aquellos que llevan a la sociedad, Señor, una buena influencia, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos y nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Amén.